El doctor Alfredo Almerares es director médico y Clinical Safety Officer en InterSystem Corporation. Se especializó en informática médica en el Hospital Italiano de Buenos Aires de Argentina, donde completó la residencia postbásica en informática médica. Luego de ser beneficiado por una beca Fogerty, el doctor Almerares realizó un Postdoctoral Fellowship en Biomedical Informatics en the Oregon Health and Science University, centro pionero en el desarrollo de la especialidad en los Estados Unidos, que le otorgó su maestría en la materia. Posee extensa experiencia académica en el área de la informática médica, incluyendo colaboraciones con la Organización Panamericana de la Salud y su rol docente en el Instituto de Tecnología de Chile, INACAP. Adicionalmente, es fellow de la Academia Americana de Informática Médica, FAMIA, y de la Asociación Chilena de Informática en Salud, ACHISA. Forum Salud Digital le da la bienvenida a Alfredo Almerares. Buenos días a todos, qué gusto poder estar participando en este evento virtual, agradecerle a los organizadores y fundamentalmente agradecerles a ustedes que se toman el tiempo de escucharnos un poquito a nosotros hablar. Yo voy a dejar un mensaje que espero que sea breve y bien al centro de lo que nos interesa a todos los que participamos un poco de estos eventos de transformación digital. Y el mensaje es: la tecnología existe, los estándares ya están definidos, son conocidos, lo que nos falta es alinear los incentivos de los pacientes, de los prestadores y de los pagadores, y vamos a ser exitosos en cualquier proyecto de transformación digital que queramos encarar. Así que, sin ir más lejos, voy a arrancar con mi presentación, y un poco como me gusta a mí, arranco con una historia. ¿Y por qué una historia? Porque estas cosas no cambian con el tiempo. Puede evolucionar la tecnología, evolucionan los estándares, evoluciona un poco el enfoque que les damos, pero estos tres conceptos son siempre iguales. La historia me lleva al año 1912 y estamos hablando del Hospital Henry Ford en Detroit. Se los voy a agrandar un poquito para que lo vean y se rían un poco. Esto es un corte de diario original, pueden ver ahí el link y lo pueden acceder después en su casa si quieren, pero fíjense qué interesante, se lo voy a leer. Dice: las víctimas del alcohol y las drogas siempre tienen un lugar en el Hospital Henry Ford. Bueno, si saben un poquito de historia, y tampoco tienen que saber mucho, en el Detroit de hace más de 100 años se dio un poquito la revolución industrial asociada a la fabricación de los autos, ¿sí? De ahí que Ford sigue siendo una gran compañía. En ese contexto, Henry Ford dice: la verdad que estoy teniendo un problema con mis empleados, necesito que estén sanos, que puedan producir bien, y se estaban generando un montón de problemas asociados a esta industrialización rápida que veía Detroit. Entonces lo que dijo fue: bien, tengo el incentivo financiero para generar o para construir un hospital. ¿Cuál era su incentivo financiero? Que sus pacientes, o sus empleados, perdón, en este caso, estuvieran sanos, estuvieran bien y puedan producir. Entonces puso el dinero, contrató los mejores arquitectos, ingenieros, y dijo: está la tecnología, tienen los materiales necesarios para hacerlo, conocen muy bien las normas de cómo construir un hospital moderno, adelante, construyanlo. Y así lo hicieron, se pusieron a trabajar estos arquitectos, hicieron el mejor hospital que ustedes se puedan imaginar para la época. Ahora, el mejor en términos de el más tecnológico, el más lindo quizás, y además un hospital que estaba preparado para tratar las enfermedades más complejas que ustedes se puedan imaginar, al menos para la época, enfermedades de tipo infectocontagiosas o enfermedades raras metabólicas, un hospital pensado para ser punta de lanza a nivel global. Cuenta la historia que Henry Ford se acercó al arquitecto de este hospital después de visitarlo y le dijo algo que aún hoy resuena en todos y tiene que resonar en todos para aprender las lecciones. Les dijo: hiciste un hospital fantástico, pero te olvidaste de los pacientes. ¿Y qué le estaba diciendo Henry Ford cuando le decía eso al arquitecto? Que los problemas de los pacientes no tenían que ver con enfermedades complejas, tropicales, infectocontagiosas, metabólicas raras, o que requerían lo último en tecnología médica. Los problemas que estaban teniendo los pacientes tenían que ver con adicciones, ¿sí? Con lo que había generado esa industrialización. Cuenta la historia también que lo escucharon a Henry Ford, y el hospital de Detroit fue uno de los primeros en los Estados Unidos en crear una unidad psiquiátrica enfocada al tratamiento de adicciones.
En ese momento se alinearon los incentivos. Lo financiero ya estaba, la tecnología existía, las normas de cómo construir ese hospital ya estaba, faltaba alinear los incentivos. ¿Y cómo se alinearon los incentivos? Henry Ford tenía lo que estaba buscando. Los clínicos, cuando atendían a un paciente, sabían que estaban atendiendo a un paciente en base a los problemas que tenía ese paciente y podían apoyarse en especialistas que iban a tratar los problemas de adicciones de esos pacientes, y los pacientes iban a un lugar donde iban a poder atenderlos para sus dolencias y no cualquier otra cosa que en realidad no los afectaba. Cuando vos lográs ese hito de alinear los incentivos, terminás siendo exitoso. Y en este caso, exitoso se ve de esta manera, que 100 años después, el Hospital Henry Ford sigue existiendo y sigue creciendo. Y esa unidad, ese servicio de psiquiatría y de tratamiento de adicciones sigue siendo una referencia a nivel global. Esa es un poco la historia de la cual me quiero apoyar para contarles un poquito de cómo podemos evolucionar y encarar un proyecto en los años que transcurren. Entonces, en el siglo XX, un proyecto exitoso en salud requería el componente tecnológico, ¿sí? Que tuviéramos los materiales necesarios, las herramientas para construirlo, ¿sí? La tecnología vinculada a lo que ibas a hacer en ese momento. Bueno, eso existía en este proyecto. Y también existían los estándares y las normas estaban muy definidas. ¿Cómo tenés que encarar este proyecto desde la seguridad, desde lo arquitectónico? ¿Qué tenés que considerar inclusive para que una camilla pudiera girar, por ejemplo? Eso ya estaba. Lo que tuvieron que hacer fue alinear los incentivos y terminaron siendo exitosos. ¿Qué cambió hoy en día? La verdad les digo que en el momento que estamos parados no cambió mucho más, ¿eh? El componente tecnológico existe, ¿sí? Como me presentaron en su momento, yo trabajo para Intersystem y yo les voy a mostrar muy rápidamente cómo Intersystem ya es una tecnología probada y validada con la que ustedes pueden construir sus proyectos, ¿sí? Como lo habían hecho hace 100 años en ese hospital. Y los estándares y las normas también están definidas. A lo largo de estas jornadas ustedes van a tener presentadores que van a hablar específicamente de estos estándares y la importancia de aplicarlos. Pero no van a decir algo nuevo como necesitamos un estándar nuevo o hay que definir nuevas estructuras y demás. Y si lo hicieran sería un error, porque los estándares ya están, lo que tenemos que hacer es trabajar en aplicarlos, pero están definidos, hay que conocerlos y aplicarlos. Y es un poquito el ejercicio también de las jornadas. Lo que falta para que seamos exitosos es alinear los incentivos también en la transformación digital de la salud. Con eso vamos a llegar a lo que hablamos todos los que hablamos de esto, que es el cuádruple objetivo de la salud. ¿Y cuál es ese objetivo? Pacientes satisfechos, prestadores satisfechos, mejora en la calidad asistencial y una reducción en los costos. ¿Qué estamos diciendo con eso? Un retorno financiero. Siempre le hago el desafío cuando alguien habla sobre tecnologías de información, mostrame el ROI, comentame del ROI, tené el ROI claro. Y es una de las cosas más difíciles de hacer. Era difícil cuando yo estaba haciendo mi residencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires hace más de 10 años y sigue siendo difícil ahora. Pero no porque las tecnologías sean malas, porque es muy difícil de demostrar el impacto que tienen. Bueno, les voy a hablar un poco del componente tecnológico. No me voy a referir a los estándares porque gente brillante lo va a hacer durante estas jornadas y ustedes lo pueden observar, y es más, los aliento a hacerlo. Y después les voy a dar un ejemplo, un poco como hicimos con el Hospital Henry Ford, para demostrarles esto de que si alineamos los incentivos van a ser exitosos. Brevemente, entonces, Intersystem ofrece ese componente tecnológico que a ustedes les puede ayudar a tener éxito en sus procesos de transformación digital. Y fundamentalmente tenemos en esta vertical de la salud 3 herramientas que existen hace más de 40 años en el mundo de la tecnología de información y comunicación. Nuestra plataforma de datos es Iris, que ni más ni menos es una herramienta que te posibilita desarrollar aplicaciones. Lo fundamental de esto es que es una plataforma de desarrollo multimodal, es decir, que se adapta al caso de uso de lo que vos tengas que desarrollar, pero que tiene 2 componentes fundamentales cuando estamos pensando en salud: interoperabilidad y analítica nativa. ¿Qué significa esto? Que utilice los conectores necesarios en el área de la salud, cuando hablamos de estándares ahí los van a reforzar seguro, y que la información que transcurra por esa plataforma de desarrollo pueda ser transformada, normalizada, compartida y efectivamente utilizada para hacer algo con toda esa información. Y eso me la da la analítica. Le ha ido bastante bien a esta plataforma. De hecho, el 70% de las herramientas que están generadas en tecnología de información utilizan alguna parte
de nuestra tecnología. ¿Por qué? Porque las ideas no son nuestras, pero lo que está por debajo de esa plataforma de desarrollo es muy buena y te permite a vos hacer o llevar esas ideas a algo real, tangible. Segundo producto es Tracker. Tracker es un registro clínico integrado. Lo fundamental que tienen que saber de Tracker es que es un registro completo, tanto clínico administrativo. Pero lo más importante no es eso, es que está desarrollado con la plataforma que les dije antes. Entonces, si está desarrollado con esa plataforma, ¿qué es lo que va a tener? Interoperabilidad nativa y la capacidad de análisis de la información que está gestionada por el sistema. Después está la creatividad de los muchos clínicos y muchos ingenieros que trabajamos en InterSystem para desarrollar el mejor producto posible en términos de usabilidad y adopción. Pero la tecnología, tener esa tecnología sólida, ya hace que gran parte del ejercicio esté ganado. Y como último producto me voy a referir a nuestra plataforma de interoperabilidad. Cuando hablo de plataforma de interoperabilidad estoy diciendo más que un bus, ¿sí? O un motor de interfase, que también tenemos y que es parte de la oferta de InterSystem. Lo pueden conocer como Health Connect, ustedes, o Ensemble. Pero la idea es que una plataforma de interoperabilidad no solo conecta información, porque esa no es la definición de interoperabilidad. Ustedes la tienen muy clara, seguramente ya se la dijeron. Es conectar información de una manera útil, significativa, para que yo después la pueda usar, ¿sí? Y eso es lo que hace HealthShare. Conecta información, la transforma, la normaliza, la presenta de una forma que tenga sentido, mismo sentido semántico, y a partir de eso se la presenta no solo a un clínico para tomar decisiones, sino a los que tienen que hacer gestión poblacional y a los pacientes mismos, para que se puedan empoderar, tomar acciones y sentirse partes de esta ecuación. Entonces, ahora sí, ya hablamos del componente tecnológico, mis colegas van a hablar del componente normativo y estándares. No hay nada nuevo de mi lado para comentar de eso, simplemente decirles que cuando encaramos nosotros un proyecto, lo hacemos utilizando los estándares a rajatabla. No tratamos de reinventar la rueda, es aplicar lo que existe. Y ahora queda un ejemplo de cómo podemos definir y alinear esos incentivos. Y les voy a decir la verdad, para mí es el mejor ejemplo que jamás les vaya a contar a alguien. Y no es porque se lo cuente yo. Cuando vean los números y el impacto que ha tenido y lo simple que es, ustedes mismos van a decir, la verdad, hay que ir para adelante. O sea, no quedan excusas para no avanzar. Frecuentemente cuando te dicen el por qué algo se demora, están refiriéndose a lo financiero. Tengo que saber que o voy a tener el recurso o voy a tener un retorno. Bueno, esto les va a satisfacer esa necesidad de cuál es el ROI. Para mi ejemplo me voy a ir a Inglaterra específicamente. Y voy a hablar del NHS. El NHS, para que ustedes sepan, es el National Health Services de Inglaterra, es el sistema de salud de Inglaterra, tiene un sistema socializado, un sistema único, y el brazo tecnológico del NHS es NHS Digital. Está creado en 2013, pero en realidad se creó de unir distintos esfuerzos que existían antes. Y está encargado de gestionar el modelo de información, ¿sí? No solo llevar las estadísticas, sino también los servicios digitales y coordinar la utilización, definir y coordinar la utilización de estándares. En ese concepto da el marco para que un proyecto de transformación digital pueda funcionar. Establece, estas son las reglas. Y de vuelta, no reinventan la rueda. Las toman igual que las podemos tomar nosotros y las aplican y se aseguran que los prestadores las apliquen. Esa es la primera parte. Uno de los esfuerzos que hizo el NHS Digital fue crear algo que se llama Spine. Spine, y qué bien que suena, porque además tiene mucho que ver con esto de interoperabilidad y de conectar, ¿no es cierto? Es la columna vertebral del ecosistema de soluciones que hay en Inglaterra. También aplica para Escocia, ¿sí? Para el Reino Unido en general. Pero básicamente lo que hace es decir, muy bien, voy a dar esa plataforma de interoperabilidad que va a permitir conectar a todos los actores del ecosistema de salud. Lo definió en base a las normas que les comentaba antes y con eso ahí pueden ver el éxito que está teniendo en términos de cómo está siendo utilizado. Pero es simplemente generar las especificaciones para que los actores se puedan conectar. Ni siquiera te dice con qué prestador te tenés que conectar. Mientras el prestador conozca
y respete los estándares y su tecnología esté probada, se va a poder conectar o te va a poder ayudar a conectarte. Y la tercera parte es ya el caso de uso propiamente tal, que está definido por el NHS Digital, apoyándose en Spine, y es Coordinate My Care. Y es un caso de uso que, de verdad le digo, es tan simple en su concepción que la primera vez que me informé o empecé a participar en el desarrollo, dije, pucha, verdaderamente ya está todo listo, hay que avanzar, vamos para adelante ahora. Necesitamos esa parte de ebullición. ¿Y por qué es? Porque lo único que hace Coordinate My Care es poner al paciente en el centro de todas esas interacciones que yo les comentaba de Spine. ¿Y cómo hace? Le dice al paciente, te voy a presentar una interfaz, y en esa interfaz vos vas a poder acceder y decirnos qué es importante para vos cuando te vayan a atender. Simplemente eso. Le pregunta al paciente cuáles son tus variables. Y esas variables pueden ser tan significativas como decirle, mira, sufre una enfermedad crónica, degenerativa o potencialmente mortal, y en el caso de necesitar algún tipo de intervención invasiva, yo prefiero que A o B se haga y prefiero que eso pase en mi casa y no en un hospicio. Ese solo acto de definir genera empoderamiento al paciente porque se siente que es parte y lo hace, lo hace efectivamente sentirse un actor relevante en el propio cuidado de su salud. Pero es así de sencillo, es una interfaz web que captura las variables de los pacientes y las conecta luego a esa columna vertebral de información que incluye información que viene de hospitales que pueden o no estar utilizando tracker, de otras soluciones que pueden o no conectarse a Spine a través de Iris como plataforma de datos, y HealthShare, que puede o no ser ese visor que te permita conectarte y expresar tus variables. Y ahora les voy a decir puntualmente cómo se alinearon en este caso esos incentivos. Empecemos por el paciente, que es un poquito lo que yo les había hablado. Y a propósito, fíjense que yo les pongo un par de artículos muy interesantes, que son artículos independientes, y eso es lo bueno. No están ni generados por la gente de Coordinate My Care, que hicieron un trabajo brillante, y mucho menos están generados por el equipo de InterSystem. Son universidades y actores independientes que se pusieron a analizar un caso de éxito, como deberíamos hacer todos. ¿Qué es importante para los pacientes? ¿Por qué están alineados sus expectativas? Pueden expresar sus expectativas y valores. Genera confianza, porque ahora yo sé que si tengo alguna condición o quiero expresar algo sobre mi plan de cuidado que es importante, el día que tenga que recibir atención, eso va a estar. Pucha, eso a mí me da una tranquilidad extra que antes no tenía. Es muy sencillo, simplemente denme un lugar como paciente. Y se los digo como paciente que soy, ¿Cómo se alinean las expectativas de los prestadores? Bueno, imagínense, yo soy médico, en algún momento era pediatra o ejercía como pediatra. Pero imagínense en cualquier contexto, cuando tenés que atender a un paciente y que quizás ese paciente no está en condiciones de decirte lo que es importante para él, porque o no está consciente o está en un estado que verdaderamente no puede expresar sus variables. Yo tengo que actuar en base a la suma de mi conocimiento y tratar de aplicar ese conocimiento en beneficio del paciente lo mejor que pueda. Pero siempre tengo la incógnita o siempre tengo la pregunta de ¿lo que estoy haciendo está alineado con sus expectativas? De más está decir que tengo que tener toda la información clínica del paciente. Pero además de eso, ¿está alineada con lo que él quiere? ¿Estoy actuando en base a lo que yo siento que tengo que hacer, pero estoy respetando los deseos de ese paciente? Me saca esa preocupación. ¿Vieron cuando hablamos de reducir la carga cognitiva? Es esto, no es nada complejo. No es una tremenda herramienta de soporte a la toma de decisiones en base a inteligencia artificial. Es algo que me permita no tener que estar con estas dudas. Bueno, esto me saca una duda. Y si me sacas una duda y me ayudas a reducir la carga cognitiva, entonces como prestador también estoy alineado. Y ahí alineé a los prestadores. Entonces ya tengo a dos actores fundamentales que van a decir, esta es una buena iniciativa, yo quiero participar. Y me falta la tercera, y la que muchas veces es la más difícil de demostrar. Bueno,
Este es un análisis también independiente, que nada tiene que ver conmigo al menos, de cuál es el impacto económico que ha tenido Coordinate My Care en el Reino Unido, o en Inglaterra específicamente. Fíjense esos números. Si ustedes conocen, para el que no conozca la fórmula de Roy, se la pongo ahí. Yo no la conocí exactamente, así que se la pongo. Me di cuenta que puse mal el número. Es 40, no, lo puse bien, es 44, 47 libras por dólar, pero es 44 el Roy. Quiero que tengan ese número, y si alguna vez escucharon, al menos, yo no lo escuché en nada, pero al menos en TICS, si alguna vez escucharon un ROI de 44 veces, la verdad, por favor, escríbame a mi mail, que se lo voy a dejar porque yo nunca lo he visto. Ni siquiera la mitad, ni siquiera de 5. Esta iniciativa tan simple de preguntarle al paciente cuál es tu expectativa al momento de recibir atención, ha generado un ahorro, y ahorro es retorno a la información, es retorno, perdón, a la inversión, de 47 libras por cada libra invertida. Bueno, ahora pónganse en la piel de un pagador, ya sea que son un gobierno que tiene que asegurarse de ser eficiente en el gasto de salud para poder llegar a más y mejorar la calidad de atención. Imagínense un pagador privado que tiene a cargo una cápita y tiene que tomar iniciativas para también reducir los costos del grupo de pacientes a los que les da cuidado. ¿Por qué? Porque tiene un ingreso fijo. Si vos le mostrás algo como esto, ¿qué puede frenarlo en avanzar? Nada. Dos cosas: que no usen tecnología probada y validada, y que no sepan que tienen que adoptar estándares que ya están definidos. Vamos a hacer de cuenta que están participando de esta jornada virtual y eso ya lo tienen claro. Ahora yo les estoy presentando un caso de uso exitoso con un retorno a la inversión de 0.44 veces. Con eso les digo, se alinean todos los incentivos y van a poder ser exitosos. Y déjenme que les muestre cómo se ve ser exitoso en un proyecto de transformación digital. Se ve de esta manera. Ni siquiera es por los números de cuánto dinero me estoy ahorrando. Es cómo va creciendo en el tiempo, ¿sí? Cómo va, si ven ahí en ese tablero de mi izquierda, en verde están viendo los últimos meses de este año y cómo van aumentando la cantidad de ciudadanos, específicamente el área de Londres, que están creando sus planes, ¿sí? Y por el otro lado es cuánto más están accediendo a estos planes de cuidado, y específicamente aquellos que tienen que dar servicios de atención prehospitalarios. Es decir, voy en una ambulancia a buscar a un paciente y puedo acceder a esta información también. Así se ve ser exitoso. No se ven números como los anteriores. Eso es lo que certifica que el proyecto puede avanzar. Pero esto es que está siendo exitoso. Lo usan, les gusta, estás alineando los intereses de todos los actores. Y finalmente, ¿cómo se ve ser exitosos? ¿Y por qué nos importa en Latinoamérica un caso que quizás uno puede ver lejano porque es Inglaterra? Porque cuando algo es exitoso y tiene estos valores, hay que copiarlo, hay que imitarlo, y eso se da. Y ahí pueden ver cómo otros prestadores en lo ancho del mundo, y esto es solo darles algunos ejemplos que utilizan nuestra tecnología, básicamente van copiando los modelos. ¿Y por qué? ¿Por qué no hacerlo? Si la tecnología está, los estándares están definidos, es bueno para el paciente, es bueno para el prestador, y ahora podemos definir que también es bueno para el pagador, listo. Avancemos en esa dirección que nos va a ir muy bien. Espero que el mensaje les quede. Fundamentalmente era decirle, de mi punto de vista, la tecnología ya existe, los estándares están definidos. Cualquier cosa que hagamos, tengamos en cuenta que los incentivos tienen que estar alineados. Si tenemos uno y no tenemos, si tenemos dos y nos falta uno, no vamos a ser exitosos. Tienen que estar los tres alineados. Logren eso y les va a ir excelente en cualquier proyecto que encaren. Muchísimas gracias por su tiempo, espero no haberlos aburrido y disfruten de estas jornadas. Para mí ha sido un placer poder participar, y gracias a los organizadores por darme el espacio, y Alan por su parte tecnológica y hacer que todo funcione muy bien, y editar mi imagen ahí al final para que me vea más, con menos arrugas. Muchas gracias.